Hoy va a ser vamos a terminar la 1.2 y vamos a acabar de comenzar y terminar la 1.3. ¿Está bien? Déjenme entonces. Y colocarle entonces, rapidito, a lo que tuve eso, la sección 1.3 que no se ha subido. Y la 1.2, ponerle perdón, la asistencia. ¿Está bien? Poner la asistencia rapidito a lo que esto sube ahí. Bueno, si está con... Así que les debo, recuerden que les debo entonces la prueba de simulacro y les debo los apuntes, ¿verdad? ¿Algo más que les deba? Y los exámenes corregidos, ¿cuándo van a estar, profesor? Como yo hago notas preliminares, yo voy a intentar tenerlo para el martes de la semana que viene, ¿está bien? Los van a que sean 10 días. Pero como les dije, los voy a ayudar, ¿está bien? Así que les aseguro que me deje por lo menos hasta el martes que viene, para yo poder entonces cuadrar las notas de mejor manera. Porque pues, si los veo como están ahora mismo, se van. Deben subirle entonces la 0.34. Voy a apagar la luz. ¿Está bien? Los talleristas, ¿cómo les van con ellos? Ahora, ¿cómo la asistencia? Un desastre, intermedio, bien. Entre intermedio y desastre. Ok. Esto es lo más triste de todo, que muchos de los ejercicios que vieron en el examen vienen del taller. ¿Está bien? No vinieron mucho de la clase, si se dieron cuenta. Los programas abiertos vinieron de los talleres. ¿Está bien? Ese es el teorema de Pitágoras. Tanto que me dolió. Escucho por ahí que están bien rápido. Sí, me imagino. Entonces, les pregunto, ¿el ritmo que nosotros estamos haciendo está bueno o está lento? Yo estoy bien lento con ustedes. Yo soy bien realista. Yo estoy bien lento con ustedes. Y eso trae consecuencias. Consecuencias de que tengo que hacer videos para entonces recuperarlo. Pero a pesar de eso, ellos te matan. Sí, ellos siempre van a estar más altos. Pero, por ejemplo, lo que quiero decir es, nosotros nos teníamos que entregar la 0.7 para esta semana, por lo menos mi sección. Y nos viene así la 0.7 para la semana que viene. Que ayer de momento dio mira la 0.7 y la 0.8 también. Y pues de un día para otro, yo tengo el examen esta semana y tuve que sacar toda la noche prácticamente a bregar con él porque es me loco buscando videos y eso, porque lo que es refresco y huevo. Ok. Esta cosita, traten de escribírsela a él, o si ustedes creen que él no tiene respuesta a esa pregunta, pero me la dicen a mí, yo hablo con él personalmente. Él puede clase conmigo, o sea, no sé cuál de los talleristas es, cuál es. Yo puedo clase con él, ¿está bien? Voy a intentar entonces hablar con él, ¿está bien? A ver si lo veo hoy, ¿está bien? Si lo veo hoy, pero no que lo vea hoy. Si lo veo hoy, le digo entonces, a ver si le puede dar más tiempo, ¿está bien? Inicialmente, ¿para cuándo era ese taller? Para el miércoles de esta semana. Lo cambió para... ¿Ayer? Entonces nosotros, como que si nosotros nos preguntamos en la clase, pues... Él no lo iba a decir. Ok, vale, yo hablo con esto, ¿está bien? A 0.34 le tuvo que llegar entonces la asistencia, ¿me llegó? Y lo que acabo de subir también es la sección, o sea, lo de hoy. A 0.35, llegó ahora entonces. Ok, le llegó todo. Se supone que sí. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, vamos allá. Va a haber un punto en el semestre que yo voy a empezar a correr. Voy a tener un ritmo un poquito más rápido, ¿ok? Así que es muy importante que usted, si tiene alguna pregunta, levante esa mano más rápido que Philly González. ¿Está bien? Entonces, vamos allá. ¿De qué hablamos la última vez? De función, ¿sí?
¿Qué es una función, chicos? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Profe, ahora yo voy a tener una función es que yo voy a tener valores de entrada, ¿sí? Y voy a tener valores de salida, en donde va a estar dentro de esa función, ¿sí? Esa función, en otras palabras, se simboliza con f de x, ¿está bien? Vamos a tener una parte independiente y una parte dependiente, ¿está bien? ¿Hasta ahí se acuerdan? ¿Hasta ahí? De la 1.1 nosotros hablamos sobre pendientes, ¿está bien? Y entonces hablamos de rectas, ¿sí? Pendientes y rectas. Ahora bien, ¿cómo era la fórmula de pendiente? El cambio en M igual a Y2 menos Y1 sobre X2. X sub 2 menos X sub 1. Ok, eso sería el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Hablamos de eso, hablamos también de la ecuación punto pendiente. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Y es igual a mx más b. Profesor, ¿cuál es la general para una ecuación lineal? Cambia entonces la m por la a. ¿Sí? Sería entonces y es igual a x más b. ¿Está bien? ¿Está bien? La a usted la cambia por la m para buscar la pendiente. ¿Qué era la b? ¿Qué era esa b? El intersecto en el eje de y. ¿Qué significa intersecto en el eje de y? Significa que es que donde esa función o esa ecuación que usted tenga va a tocar en el eje de dónde? De y. Cuando estoy buscando el intersecto de y, ¿a quién hago igual a 0? A x. ¿Y el intersecto de x, ¿a quién dejo igual a 0? La y, ¿está bien? Es importante esas cositas. Cuando yo tenga entonces un ejercicio en donde yo tenga dos rectas paralelas, ¿cómo es la pendiente de esas dos rectas? ¿Son iguales o es el recíproco? Una es el recíproco de la otra. Igual, cuando son rectas paralelas, yo voy a tener esas dos rectas van a tener la misma pendiente. Entonces, si fuesen perpendiculares, recuerden que perpendiculares que se cruzan, ¿sí? ¿Van a ser la misma pendiente? No, va a ser entonces, una de ellas va a tener el recíproco de la otra. ¿Está bien? Y el negativo del recíproco de la otra. Entonces, ¿qué más? Yo puedo tomar, por ejemplo, yo tengo dos puntitos dentro de una recta y me da, por ejemplo, la pendiente va a ser igual a 2. ¿Está bien? Una pendiente o una inclinación de una recta que va a ir creciendo hacia arriba. ¿Sí? Y yo les digo, yo tomo ahora dos puntitos, uno de ellos dentro de esa misma recta y otro que no está dentro de esa recta. Si yo comparo los dos, ¿van a tener la misma pendiente? Si yo cojo un punto, tomo dos puntos dentro de la recta, ¿sí? Ahora yo tomo otros dos puntos, pongamos que este mismo y otro acá, y otro por acá. ¿Van a tener la misma pendiente? No, ¿verdad? No. Tienen que estar dentro de esa misma recta. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? ¿Seguro? ¿100%? ¿Sí? Ok. Entonces, nada, ya esto lo habíamos discutido. ¿Qué significa variable dependiente e independiente? Pues mira, profe, una cantidad, la dependiente es una cantidad que, vaya la redundancia, va a tener o va a depender entonces de otra cantidad que puede entonces variar debido a los valores que usted ponga. Si puede poner x igual a 1 dentro de la función, pues eso va a cambiar. ¿Está bien? Dependiendo del valor que usted le ponga, va a ir cambiando entonces esa función. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Está bien? Entonces vámonos para la próxima plantilla. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero que ustedes ahora empiecen a ver la función como si fuera una máquina. ¿Qué tipo de máquina ustedes usan a diario? Y hay una que obligatoriamente celular. Sí, celular puede ser uno. Pero hay una que los que se hospedan saben que es bien vital. La lavadora. Sí, porque pues, si yo no bajo hacia mi pueblo, pues yo tengo que entonces tratar de lavar la ropa. ¿Sí? Mire, hablemos que esta máquina es la lavadora. ¿Sí? Yo voy a colocar dentro
de esa lavadora va a estar la función, ¿sí? Esa función va a cambiar dependiendo de los valores de entrada. Los valores de entrada serán X. Dependiendo de qué valor yo le dé a esa X, va a cambiar entonces la función y va a salir entonces el valor de la función final. Miren, ¿cómo lo hago? Mira, si lo vemos como una lavadora, vamos a poner aquí ropa limpia. La ropa limpia, cuando usted la meta dentro de la lavadora, va a salir, perdón, ropa sucia. ¡Wow! Ropa sucia. La ropa sucia, cuando usted la coloca dentro de la lavadora, va a salir limpia. ¿Sí? Así quemado. Entonces, dame un ejemplo, profesor, aquí rapidito. X es igual a 2. Vamos a poner aquí que f de x va a ser igual a una línea, que es la que usted ya conoce. ¿Sí? Yo puedo ponerle a ese valor de entrada, le voy a poner un valor, va a ser entonces 2. ¿Sí? Esto va a cambiar entonces a f de 2 igual a 3 por 2 más 1, que esto me da 7. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Importante, recuerde que f de x es lo mismo que y. ¿Está bien? Entonces a y va a ser igual a 7. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, este valor de x lo pongo aquí. Cuando yo lo coloco aquí adentro, él entra a la función. Y esta función entonces, su resultado va a cambiar. Si yo le pongo otro valor, por ejemplo, el 1, ¿cuánto me daría? 4, ¿verdad? Así que este 7 quedaría en la parte de aquí, esto será 7 aquí. Vamos a ponerlo aquí. Será 7. Y si yo pongo entonces x igual a 1, que sería el otro valor aquí, sería entonces 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? ¿Se vio ese último de x igual a 1? Pongo entonces f de 1 es igual a 3 por 1, que es 3, más 1, 4. ¿Se entendió? Sí. También lo puede ver como si fuera un celular. Usted envía un texto a otra persona, ¿sí? Y al principio, usted sabe que está el corrector ese de que cambia mucho las palabras cuando usted va a escribir en WhatsApp, por ejemplo. Pues esa sería entonces la función. ¿Está bien? Entonces, déjenme aquí ponerle. ¿Me desacuerden? ¿Está bien? Aquí lo importante es que usted entienda que las X son los valores de entrada y las Y son los valores de salida. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? X, valores de entrada, valores de salida van a ser entonces las Y. ¿Está bien? Fuimos. Otra manera de representar entonces una función es con un diagrama de flechas. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿esto lo han visto anteriormente en la high school? ¿Sí? Ok. Voy a representar ahora. ¿Cómo se representaba antes un conjunto? ¿Cómo se representaba un conjunto sin tener que ver esto así? ¿Cómo se representaba? ¿Con qué símbolo? Examen 1. Oh. No, no es pared, no, es llave. Muy bien, son las llaves. Ahora yo quiero que ese conjunto, esas llaves se van a convertir en como si fuera un óvalo, ¿sí? Un óvalo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va aquí en la parte de adentro? Porque ¿qué es esto? Estos son los elementos. ¿Se acuerdan los elementos que yo le dije que estaban dentro de las llaves? Pues estos ahora van a estar dentro del óvalo. ¿Está bien? Entonces, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Esos elementos van a ir hacia el otro conjunto. ¿Está bien? Este es el conjunto A, conjunto B. Y estos valores de aquí van a ser los valores de ¿qué? Siempre hablamos de entrada. ¿Cuántos van a ser estos? Salida. ¿Está bien? Y aquí en el medio está entonces la función, que es la lavadora, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ok. Déjenme ponerle dos casos más. Voy a ponerle el caso de cuando hay función y no hay función. Miren. Va a ser función siempre y cuando un valor de salida vaya a un valor de entrada vaya a un valor de salida. Si yo me pareo de esta manera, 1 a 1, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1,
Eso va a ser una función. Profe, ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, va a tener dos pareja a este, y el segundo elemento que está en el primer conjunto pareja a este? Miren, en este caso, no es función, ¿sí? Le voy a poner entonces los dos casos de cuando es función y cuando no es función. Porque en la plantilla no se las ponen. Y necesito que entiendan eso. Primer caso. Caso número 1. Tengo los dos conjuntos, ¿sí? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Conjunto A, conjunto B, ¿sí? En este caso voy a poner X como uno de los elementos, sería un valor de entrada. Y ese valor de entrada va a ir a 2 de salida. Va a ser en este caso, voy a ponerle f de x. F1 de x y F2 de x. Así se lo ponen en el libro. ¿Está bien? Así que, por ejemplo, si este valor de entrada toca ese entonces 2 de salida, sería entonces no es función. Esta función que está aquí en el medio, que sería la lavadora, no sería entonces una función, porque un valor de entrada se está pareando con 2 de salida. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el caso en donde sí es función, profesor? Si yo tengo 2 de valores de entrada, 2 de ellos pareándose a una de los valores de salida, ahí sí es función. En otras palabras, caso número 2 sería, pongo los dos conjuntos A y B, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Pongo entonces primer elemento X, voy a poner otro elemento que sea A, ¿está bien? En ese caso voy a ir a que sea lo siguiente, voy a poner aquí en el lado derecho f de X, ¿sí? Y si uno de ellos, o los dos de ellos, perdón, si los dos del lado izquierdo van a uno del lado derecho, como fue el caso que le expliqué inicialmente, esto sí es función. ¿Se entiende cuál es la diferencia cuando es función y cuando no es función? ¿Sí o no? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Recuerden que el apunte va a estar mejor. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna preguntita? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, vamos a seguir. Ejemplo, miren. Y esto es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de funciones, esos valores que le demos de entrada y valores de salida, para efectos de esta clase van a ser números reales. Y usted sabe lo que son números reales, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Así que, por ejemplo, nos dice el siguiente ejercicio. Tengo una función que voy entonces de los números reales a los números reales. En donde usted sabe, por flechitas, ¿quién sería esta parte de aquí? De izquierda a derecha, ¿qué? ¿Qué sería esta parte de aquí? ¿El conjunto qué? ¿A o B? A. Y el conjunto B. ¿Sí? Así que estos serían los valores de qué? De entrada y esto, salida. Sobre está definida por la siguiente función, una cuadrática. ¿Sí? Esta cuadrática nos dice que es cuadrado más 5. Nos dice, expresa en palabras cómo actúa esa función sobre cada uno de los valores de entrada. ¿Está bien? Y la parte B nos dice, encuentra entonces el dominio, codominio y el rango de F. Muy importante, yo les mencioné en la última clase que el codominio no necesariamente es lo mismo que el rango. ¿Está bien? Ese rango van a ser esos valores de salida. ¿Está bien? El codominio, el conjunto de todos esos valores de salida. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a hacerlo. ¿Cómo usted expresaría lo que le acaban de decir de la función? ¿Cómo usted explicaría esta función en palabras? ¿Cómo usted lo explicaría? ¿Cómo sería? En palabras. Eso es algebraicamente. Mira, lo primero que tengo que identificar es que estoy peleando con X, ¿sí? Solo X son los valores de salida, valores de entrada. Hasta ahí, ¿estamos bien? Segundo, ¿qué tengo que hacer, profesor? Miren,
a cada X, ¿sí? A cada X, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? A cada X, ¿qué le hacemos? La elevamos a qué? A la 2 y luego le sumamos, ¿cuánto? A cada X la elevamos a 2 y luego le sumamos 5. A eso se refieren palabras. Sí, hasta ahí, se entiende todo, chicos. Es literalmente describir en palabras lo que dice aquí. Exacto. Decir lo de la función, usted va a tenerlo algebraicamente y lo va a expresar en palabras. Lo que dice aquí, en palabras. Si hubiese sido, por ejemplo, esto siguiente. Si hubiese sido esta siguiente. F de X es igual a X menos 2 al cuadrado más 5. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Los valores de entrada sería... Ojo, vayan por parte. A cada valor de entrada se le resta 2 y luego se elevan a la 2 y luego finalmente se le suman 5. Ojo con ese paréntesis, ¿está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ese valor, cuando si nosotros le ponemos algún valor aquí adentro, ese f de x sería entonces mi valor de qué? Salida. ¿Está bien? Recuerde que f de x es igual a y. ¿Está bien? Siempre el f de x va a ser la salida. Igual a y. Sí. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Ok. Encuentra entonces el dominio, el codominio y el rango de f, de esta función. Miren, estamos bregando con números reales, ¿sí? Vamos a poner aquí el dibujito. Este A, este es el conjunto B, ¿sí? Estos serían números reales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Conjunto A, conjunto B, ¿sí? Entonces van a hacer aquí va a poner abajo en la función, ¿sí? Entonces usted sabe que usted puede poner aquí, por ejemplo, x igual a 2, ¿sí? Y acá puede poner entonces 5 por poner un número, perdón. Pero si lo quiere ir específicamente, pues tome entonces la misma función que está en la parte de acá. Voy a borrar esto un momento. Esta parte de esta función. Y póngale un valor, ¿sí? Mira, profe, yo quiero poner el valor de 1. Pues ya sería x igual a 1, ¿verdad? Sería f de 1 igual a 1 al cuadrado más 5. Que eso me da 6. Usted pone aquí el 1 y aquí el 6. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿puedo ponerle x igual a 1 en el lado izquierdo? Sí. También pueden hacerlo. También. Yo no voy a quitarle puntos por él. ¿Está bien? Entonces, usted lo va a poner como si fuera un diagrama de flecha. Perdón. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esa parte de ahí? Ok. El dominio. Y quiero que a ver si lo pueden visualizar. Según lo que yo les expliqué el jueves pasado, este lado de acá, este conjunto de aquí va a ser el dominio. Y este va a ser mi codominio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Mi dominio, ¿cómo sería? ¿Está compuesto de qué? ¿Cómo sería mi dominio? Mi dominio, mi codominio. ¿Cómo sería mi dominio? No, dominio es todo este conjunto. ¿De qué está lleno todo este conjunto? ¿De qué está lleno todo este conjunto A? Bueno, ¿de todo qué? Todos los números reales. Recuerden que yo pongo, por ejemplo, f de 2, le voy a cambiar entonces el valor acá de esta línea. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo poner x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, así sucesivamente, ¿sí? Así que todo esto va a estar lleno de números reales. ¿Y acá? Reales también. Así mi dominio y mi codominio van a ser igual a todos los números reales. ¿Qué es el dominio? Todo el conjunto de acá. ¿Cuál es mi codominio? Todo este conjunto de acá. ¿Se entiende hasta ahí?
Dependiendo de la función. Dependiendo de la función. El dominio. El codominio va a depender mucho de lo que usted lo tenga aquí en el dominio. O sea, el codominio va a depender del dominio. Y el dominio dependiendo de la función. Porque van a haber funciones que son racionales. ¿Sí? ¿Qué es negativo en la función? Si es negativo está en qué parte? Arriba. ¿Aquí? Sí. O sea, por ejemplo, el negativo 5. El otro está. X al cuadrado menos 5. Va a ser un número real continuo. Por ejemplo, usted va a poner aquí, pongamos el 1. 1 al cuadrado me da 1, menos 5 me da negativo 4. El negativo 4 es un número ¿qué? Real, sí, es un número real. Si es un número real, va a ser aquí negativo 1, perdón, el 1, y aquí sería entonces negativo 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, esto va a depender mucho de la función, mucho de la función 3D. Por ejemplo, una racional me refiero a una que tenga fracción. Por ejemplo, si le pongo 1 sobre x, ¿qué valor yo pongo en ese denominador que me da indefinida esa función? Si yo pongo la siguiente función. ¿Qué valor yo no puedo poner ahí abajo porque si no, me da indefinido? 0, ¿verdad? El dominio va a ser todos los números reales excepto el 0. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? La persona que me hizo la pregunta. ¿Sí? Esto va a depender mucho de la función, ¿sí? Entonces, ¿hay una pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Sí? Dominio, todos los números reales. Codominio, todos los números reales. Y me falta el rango. ¿Cómo será el rango? ¿Alguien sabe? ¿Cómo será el rango? ¿Cómo sería? ¿Qué es el rango? ¿Qué era el rango? ¿Qué era el rango? ¿Qué era el rango, chicos? El rango va a ser... Se los pongo, a ver si lo entienden. ¿Lo pueden ver? El rango va a ser... Bueno, no me han llegado a esto todavía. Déjame ver cómo se lo puedo visualizar. Okay. Si pongamos, vamos a poner por ejemplo el 0, como x igual a 0. ¿Sí? Este rango va a ser todos esos valores de salida, con ese valor de salida, que cuando usted inicialmente le pone 0 aquí, le da aquí entonces la función ese valor. Si yo pongo 0, ¿cuánto me da aquí? ¿Cuánto le da? Si yo pongo el valor de entrada con 0. 5, ¿verdad? Ok, eso va a depender mucho de la función, ¿sí? Como les dije, el rango va a depender mucho del codominio y el codominio va a depender mucho del dominio. ¿Está bien? Ahora bien, es una manera de verlo. ¿Está bien? Siempre y cuando usted tenga, por ejemplo, aquí una función cuadrática y usted tenga aquí, por ejemplo, como mencionó su compañero, x al cuadrado menos 5. ¿De dónde a dónde empezaría? ¿De dónde a dónde? Exacto, negativo 5 hasta infinito. ¿Está bien? Cuando hay una cuadrática, usted tiene que entonces, si la tiene de esta manera, tiene que incluir la parte en el extremo izquierdo. El extremo izquierdo sería esta parte de aquí. ¿Está bien? Esto depende mucho de cómo sea la función. ¿Está bien? Así que vamos a practicar otras funciones para que usted entienda cómo sería entonces el formato de tres rangos. ¿Está bien? ¿Hay una pregunta hasta ahí? Entonces, el rango sería todos los posibles valores del codominio. Exacto. Será todo esto para aquí. ¿Sí? Todo para aquí. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a poner caras que sí. ¿Cómo entonces yo puedo representar una función, profesor? Lo puedo hacer verbalmente, algebraicamente, usando tablitas. ¿Sí? Así que la primera es verbalmente. ¿Sí? Por ejemplo, puedo usar palabras para describir entonces la relación que hay entre dos variables, ¿sí? Que fue lo que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces, ejemplo número 1, para cada persona corresponde una edad, ¿está bien? Eso usted lo puede decir como que, primero le doy una variable a la persona y le doy una variable a la edad. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Segundo,
Parte B. Si Juan gana $15 por hora en su trabajo, conociendo el número de horas que trabaja en la semana, ese valor de entrada, que sería entonces el valor, las horas que trabaja en la semana, sería fácil determinar entonces su salario, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe, para las personas que trabajan, yo sé que deben haber personas que trabajan, aquí en Puerto Rico 15 pesos pues Difícil, apretado, ¿sí? Bien apretado. Entonces, lo está diciendo, si esa persona gana, por ejemplo, 15 pesos por una hora, pues si yo sigo añadiendo, por ejemplo, un valor de entrada, ese valor de entrada va a ser X, vamos a poner X, 15X. So, 15X, vamos a ver aquí. F de X va a ser igual a 15X, ¿sí? Yo dependiendo de las horas que trabaje, si trabajo 10 horas, pero aquí voy a poner 10, ¿sí? Así que el salario sería esta parte de aquí. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? So, el salario va a depender de las horas que yo trabaje y también de cuánto yo gane por hora. ¿Sí? Porque si yo gano $12 en vez de 15 voy a tener menos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ok. ¿Cómo sería la próxima, profesor? Dice, la función toma cualquier entrada, le restas 3 y luego le elevas el resultado al cuadrado. Y esto es lo mismo que nosotros hicimos ahorita. Ahorita lo hicimos de forma algebraica a palabras. Ahora lo vamos a hacer de palabra a algebraico. ¿Cómo sería? F de X, la función toma cualquier valor de entrada. Pongo aquí la X, ¿sí? Valor de entrada. Es igual a ¿qué? X menos 3. ¿Y qué más? Y luego el resultado, cuando dice el resultado, usted va a poner entre paréntesis, ¿sí? Al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? No ya. Segunda forma de representar una función. Y es numéricamente. Yo puedo utilizar entonces unas tablas o un conjunto de pares ordenados. ¿Está bien? Y en el examen le pueden hacer esto. Le ponen una tabla y le piden entonces el par ordenado, este conjunto de pares ordenados, o le dan el conjunto de los pares ordenados para que usted lo ponga en una tabla. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería esto, profesor? Miren, tengo aquí una tabla que describe el número de ruedas en un conjunto de bicicletas. ¿Está bien? Oye, yo tengo 0 bicicletas. Pues esta 0, como no tengo bicicleta, pero no tengo ninguna rueda. ¿Está bien? ¿Qué pasa, profesor? Si tengo una bicicleta, pues voy a tener 2 ruedas, ¿sí? Mientras yo voy aumentando mi número de bicicletas, las ruedas que pasan. Muy bien, así que ¿cuál sería mi variable independiente y cuál sería mi variable dependiente ahí? Dependiente es cuántas bicicletas tenga y dependiente es la que te atrae tu Ok. Volvamos a ver. ¿Cómo sería? La dependiente sería las 2 gomas y la independiente es cuántas bicicletas tú compras. Ok, muy bien. ¿Está bien? Entonces, ahora bien, parte B. ¿Cómo yo utilizo cómo yo hago esos pares ordenados, profesor? Esto es X y esto es Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es X y esto es Y. X, 0. 1 para la X. 2, ahora aquí. El 3, míralo aquí. ¿Sí? X y Y. ¿Está bien? So, el par ordenado yo lo voy a tomar este con este. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende cómo sacar entonces los pares ordenados? ¿Cómo yo entonces los creo? Importante, no esté... Si no entiende algo, grite. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa que 3 puntos suspendidos, profesor? Esto ya es infinito. Sabemos que dependiendo del número de entrada que usted le dé, si yo tengo un número de entrada, por ejemplo, 10, pues esto va a cambiar. ¿Sí? Y aquí hay una relación de 1 a 2. ¿Y cómo sería 1 a 2, profesor? Pues mira, mientras yo tengo una cosita, una cantidad, voy a tener en el otro lado 2 de ellas. ¿Está bien? Por poner un ejemplo. Entonces sería 1, tengo 2. Aquí también se dobla. ¿Se ve el doblaje?
2, 4, 3, 6. ¿Sí? ¿Se ve el doblaje, chicos? ¿Sí? Ok. Si yo quiero hacer una función para eso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? F de X es igual ¿a qué? ¿A cuánto? 2X. Ahí está la relación. ¿Sí? Si yo pongo 0, va a ser 2 por 0, que va a ser 0 y 0. ¿Sí? 2 por 1 va a ser el 1 de la X aquí. ¿Está bien? Y el 2. ¿Se ve la relación? ¿Sí? Seguro, 100%. Nos fuimos. Algebraicamente nos dice por medio de una ecuación con variables. ¿Está bien? Tenemos la primera, nos dice la ecuación. Bueno, no quería que lo vieran, pero está bien. Esta ecuación ustedes la tienen que aprender para el examen. Esto viene mucho en los talleres también. Esta es la ecuación del área, o que representa el área de un círculo, como función de su radio. Así que hay que buscar cómo yo entonces expreso esta ecuación en función del radio. ¿Está bien? O como función de su radio. ¿Cómo lo hago? Pues mira, profe, cuando diga como función de alguna variable, esa es la variable que va encerrada al lado de la variable grande, de la igualdad del lado izquierdo. ¿Okay? Déjame escribirlo mejor para que lo puedan entender. Como función de su radio, esa R va a estar aquí adentro. ¿Sí? ¿Se ve ahora? ¿Se entiende mejor? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces va a ser pi r al cuadrado. Ahí usted terminó. ¿Está bien? Y esto es muy importante. Como va a ser función de la R, toda la ecuación tiene que estar escrita con R. Si aquí cambia a X, esto debe cambiar también a X. Si esto tiene la Z, esto tiene que cambiar a Z. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende entonces lo que es función de alguna variable? Sí, seguro, 100%. Ok, miren la parte B. La parte B nos dice, si tengo D, que representa la diagonal de un cuadrado, profe, no entiendo ya. Hagan un bendito diagrama, que les dije que lo hicieran en el examen, y muchos no me hicieron caso. Hago un cuadrado, ¿sí? Y nos dice, D representa una diagonal de un cuadrado. ¿Cómo se llama D? ¿Cómo usted lo dibujaría esa diagonal? Venga, profe, esa diagonal es o así o así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Nos dice, exprese el área del cuadrado como función de su diagonal. ¿Está bien? Así que esta A va a cambiar a ¿qué? ¿Qué va a quedar aquí encerrado? ¿Qué va encerrado en el paréntesis? ¿Cuál? D. Ahí viene, vuelvo y lo repito. El área A del cuadrado, exprésalo como función de su diagonal, como función. Y la diagonal nosotros le habíamos dado la D. ¿Sí? Así que esa D va hacia adentro. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Es igual a ¿qué? A D al cuadrado sobre 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? Ok. Y voy a dibujar algo aquí porque en el examen esto me dolió. Si yo tomo el área de este cuadrado, pero tendría entonces la mitad. ¿Cómo se llamaban los lados de un cuadrado? ¿Cómo era el área de un cuadrado? ¿Cómo era el área de un cuadrado? O cómo, mejor dicho, ¿cómo usted simboliza este de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí? ¿Cómo qué? Lado, ¿sí? Lado, lado, lado y lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo quiero buscar esta parte grande, esta parte, la diagonal, si yo quiero buscar la longitud de la diagonal, ¿qué utilizo? ¿A qué utilizo? Si yo quiero buscar la longitud que hay en la diagonal, ¿qué utilizo? Tengo dos lados,
¿verdad? Y estos dos lados, yo puedo crear aquí un triángulo rectángulo, para que lo puedan visualizar. Ahora, a ver si lo pueden visualizar ahora. Tengo un triángulo rectángulo, tengo un lado, tengo otro lado, para yo buscar la longitud del otro lado, ¿cómo era? Bendito sea Pitágoras. ¿Sí? En el examen se lo olvidó Pitágoras, porque lo puse al frente en la pizarra. ¿Sí? Pitágoras, ¿qué hago aquí, profesor? Pues sería L al cuadrado, que era la altura, más la base al cuadrado, que era L al cuadrado en este caso, y va a ser igual entonces a esa diagonal que va a ser D al cuadrado. ¿Sí? Pitágoras era al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado es la altura va a ser L al cuadrado. ¿Sí? Más la base L al cuadrado es igual a la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo. El lado más largo en este caso es la D. Esta parte de aquí, la diagonal. Entonces sería D al cuadrado. ¿Sí? Simplifico. 2L al cuadrado igual a D al cuadrado. ¿Sí? 2L al cuadrado igual a D al cuadrado. 1 y 1. 1 más 1, 2. ¿Sí? Dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cancelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y sería L al cuadrado es igual a D al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿qué tiene relación esto que usted acaba de hacer con lo de aquí? Les pregunto. La diagonal. ¿Qué es una diagonal en este caso? ¿Un qué? Es un lado. ¿Sí? Es parte del cuadrado. ¿Sí? So, yo puedo escribirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Tengo que ver que sí, otros que están como que, no sé. Ok. Visualmente, usando entonces trazado de gráfica en el plano cartesiano. ¿Está bien? Entonces, en la próxima sección la vamos a estar viendo más adelante. O sea, lo vamos a ver con más detalle. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo más importante es que usted recuerde que la forma general de una ecuación lineal va a ser AX más B. Y esto usted lo puede cambiar entonces a MX más B. ¿Está bien? Eso es lo más importante de esta parte de aquí. ¿Está bien? ¿Alguna parte hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Si es una cuadrática, pues ahí cambia entonces la formita. Sería AX al cuadrado más BX más C. Eso sí lo vi en el examen, lo pudieron hacer. Eso sí lo vi. Primer ejemplo. El perímetro de un rectángulo es igual a 20 metros. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. ¿Está bien? Bendito sea la formulita esa. ¿Cuál sería la fórmula del perímetro de un rectángulo? ¿Cuál es? No me acuerdo. Hago entonces aquí el rectángulo. ¿Sí? ¿Es esto? ¿Así? ¿Es así? Escuché por ahí que sí. Eso no es así. Este es el largo y este de aquí es el ancho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El perímetro. ¿Qué es el perímetro? ¿Va a ser la suma de qué? De todo de afuera. ¿Sí? Todos los soldaditos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que sería 2L más 2W? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Nos dice la primera línea que ese perímetro de ese rectángulo va a ser igual a 20 metros. Lo pongo aquí, 20 metros. Es igual a 2L más 2W. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Entonces, bendito sea de completar el cuadrado. Bendito sea de completar el cuadrado. En el ejercicio que le dieron a completar el cuadrado, tenían que hacer una técnica como esta de aquí ahora. Inicialmente, si todos mis términos están divisibles entre un número, yo lo hago, lo divido. ¿Qué número yo puedo dividir aquí por todos los que están aquí? Todos esos términos. El 2. ¿Está bien? En el examen era con el 5. ¿Está bien? Entonces, divide aquí entre 2 y entre 2. ¿Sí? 10 metros va a ser igual a L más W. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Y nos dice en la última línea, exprese el área del rectángulo. Pues mira, profe, ¿qué era el área? ¿Qué era el área? ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Qué era el área de un rectángulo? El área es toda esta parte que está aquí adentro. ¿Sí? ¿Cómo yo la busco? Base, no. Bueno, es que así me dijeron también en la mañana, pero eso no es así. Cuidado, sería el largo por el ancho. ¿Está bien? La del triángulo es la que es base por altura entre dos. ¿Sí? Largo por ancho. ¿Sí? Y nos dice, expresa ese área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Así que usted sabe que esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado y esto es un lado. ¿Sí? Así que yo tengo que despejar para una de ellas, ¿sí? Para que le quede en función de ese lado que usted vaya a despejar. ¿Para qué lado usted tiene que despejar? Usted quiere despejar. O más fácil, ¿para qué lado usted quiere escribir ese área como función? L o W. L o W. L. ¿Está bien? Así que todo lo que tiene que estar aquí, todo lo que va aquí ahora, tiene que estar escrito completamente con la L. ¿Sí? Si yo quiero escribir todo eso con la L, ¿a quién despejo acá arriba? ¿A quién? ¿La L o la W? Si yo quiero que todo esto de aquí, abajo, como escribí que esa área va a tener como función del largo, ¿cómo voy a escribir? Todo esto de aquí va a estar escrito en L, en el largo. Todo esto tiene que estar escrito en función del largo. Aquí tengo que despejar. ¿A quién? W. Sí, muy bien. So, miren, ¿por qué? Quedaría como W es igual a 10 metros menos el largo. ¿Sí? Lo escribo aquí abajo, profesor. Sería el largo por el ancho. Y el ancho ahora se va a sustituir por esta parte de aquí. Sería entonces 10 metros menos el largo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora usted está viendo que todo lo que está escrito en esta ecuación está en términos de largo. ¿Está bien? Olvídense de la unidad por un momento. ¿Está bien? Así esto se quedaría como 10 metros por el largo menos el al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo puede hacer con la W, profesor? Sí. ¿Está bien? Eso depende del lado que usted quiera despejar. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? Ok. Ok, en caso de que una función sea definida por una fórmula, para evaluar la función en un número a de su dominio, se sustituye el número a en la variable. En otras palabras, se le asigna el valor de entrada a la variable independiente para obtener el valor de salida. ¿Está bien? Mucha palabrería. ¿A qué se refiere esto, profesor? Miren, usted sabe que la función era f de x, pongamos a x más b, ¿está bien? Si yo le cambio la variable, en este caso dice que es la a, pero no quiero que ustedes se confundan con la próxima a que está aquí al lado. Si ahí me dicen que yo quiero darle a ese un número, una variable, en otras palabras, que esa x se convierta en z, ¿sí? Esto va a ser a por z más b, ¿sí? Y esto entra lo mismo de ahorita. Si acá hay como función, yo tengo la z, todo esto tiene que estar escrito por lo menos en función de esa misma z. ¿Está bien? O la variable que esté en el lado derecho, en el lado derecho de la igualdad, tiene que tener una z. ¿Está bien? Vamos aquí rapidito, la número 1. Nos dice, tengo una función, y bendito sea también esto. El último ejercicio del examen era una cuadrática. Y usted tiene que primero despejar para la y. Les pregunto, si este coeficiente de al lado de esa x, en este caso es negativo 1, si ese coeficiente es menor que 0, ¿hacia dónde anda? ¿Hacia arriba o hacia abajo la parábola? Hacia abajo. Si ese coeficiente hubiese sido
positivo y mayor que 0 en este caso, pues tiene que abrir hacia arriba. No entiendo de dónde algunas personas le pusieron una función, o sea, le dibujaron la función como si fuera una línea. ¿Está bien? Miren mucho los exponentes de esa variable, mírenlo. Si es que el cuadrado tiene que tener la forma de una parábola. ¿Está bien? Si está dentro de un valor absoluto, ¿cómo era la forma de esa gráfica? La V, la de vaca, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Tengo la función cuadrática, en donde nos dice, hay entonces negativo 1, 0, y f de 1 medio y f de 3. Facilito. Aquí usted sabe que esto era f de x, ¿verdad? Esto era f de x. ¿Sí? F de x, f de x. Esos valores van a cambiar a que sean. Usted ve una x y usted va a poner estos valores. ¿Sí? En otra palatería. Primer ejercicio. F de negativo 1 va a ser igual a negativo por negativo 1 al cuadrado más 3 por negativo 1 más 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto les da? La ley de signos, otra vez. Negativo 1 por negativo 1, ¿cuánto me da? Positivo 1. Si llega a ser a las 3, ¿va a ser cuánto? Negativo. ¿Está bien? Entonces sería 1. Vamos aquí. Negativo 1 más, en este caso menos 3 más 16. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Positivo 12. ¿Sí? Profe, aquí yo puedo crear el par ordenado. El par ordenado va a ser negativo 1 y el 12. ¿Se entiende hasta ahí? Estoy creando el par ordenado. Recuerden que esto es X y esto es Y. ¿Sí? Ese valor 12 va a ser entonces su Y. ¿Está bien? ¿Cómo será el segundo? F de 0. ¿Cómo sería? 16. ¿Sí? Sería entonces negativo 0 al cuadrado, paréntesis por si acaso, 3 por 0, más 16. Esto me da 16 aquí. Mi par ordenado va a ser 0 y 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? X, Y. Próximo, ¿cuál sería? F de 1 medio. ¿Sí? Este F de 1 medio, ¿cómo sería? Negativo, la X ahora la cambia a 1 medio, al cuadrado, más 3 por 1 medio, más 16. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso, chicos? ¿Negativo qué? ¿Qué me da aquí? ¿Negativo qué? ¿Negativo qué? Negativo 1/4 más 3 medios más 16. ¿Sí? ¿Cómo yo entonces, cuál es la recomendación? O yo sumo fracciones para salir de ellas rápido, o sumo una fracción con un número, ¿verdad? Mi recomendación, sume las dos fracciones primero, después súmalo con entonces el resultado, súmalo entonces a la constante, digo, el número entero, perdón. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me daré esta suma? ¿Cuánto? Ok, vamos a ver. En la parte de abajo me da ¿cuánto? 8. Mariposa, porque mis denominadores no son iguales. ¿Está bien? Negativo 1 por 2, negativo 2. Más 4 por 3, que me da 12. ¿Sí? Entonces esto va a ser el 10 sobre 8. ¿Estamos bien hasta ahí? 10 sobre 8 más 16. Pongo entonces el 1 aquí a la parte de abajo, para que entonces pueda sumar nuevamente dos fracciones. Y quedaría como mariposa nuevamente. 8. La parte de arriba, 10 más. ¿Cuánto es 16 por 8? La persona que tenga calculadora. 128, ¿sí? 128, ¿sí? Entonces abro otra página, porque ya no tengo espacio. Y quedaría como
F de 1/2 va a ser igual a 138 sobre, ¿qué cosita? Sobre 8. ¿Sí? Ahí queda. Ahí queda. No, simplifico. ¿Por qué me voy a simplificar? Por el 2, ¿sí? Así que sería 138 entre 2 y el 8 entre 2 sería entonces 69 cuartos. ¿Sí? ¿Escuchó algo por ahí el profe? ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? ¿Algo más? ¿No? Profe, ¿cómo creo el par ordenado? El par ordenado va a ser 1/2, 69 cuartos. ¿Sí? Próximo, ¿cuál sería? El otro era f de 3. F de 3, ¿sí? Eso sería, según la función, negativo 3 al cuadrado más 3 por 3, porque era 3x, miraron aquí arriba, más 16. ¿Que eso me da cuánto? 16. Y en este caso, va a ser el par ordenado, va a ser 3 y 16. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Miren. Vamos a hacer los dos conjuntos. ¿Está bien? Este conjunto va a ser el A, todos los números reales. Conjunto B, todos los números reales. Profe, tengo por ejemplo el primero, era negativo 1. ¿Sí? Aquí va el negativo 1. Voy aquí a poner el 0. Aquí va 0. El otro era 1/2. Y aquí va el 3. ¿Sí? Aquí van todos los valores de entrada. El valor de entrada era X. En el lado derecho, profesor, va a ir ¿cuál? ¿Cuáles van? El 12, que está aquí. ¿Sí? El 12. El 16. ¿Y quién más? Y el 64 entre 4. Profe, pero ¿por qué el del 16 de acá no lo va a poner? Porque si se repite 2 veces, usted lo va a poner solamente una vez. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted va a variarlo? Pues mira, el 1 ¿con quién iba? Bueno, el 1/2 va con este de aquí. ¿Sí? El 3 va con el 16. ¿Sí? El 0 con el 16. ¿Sí? Y este de aquí con este. Les pregunto, según los casos que yo mencioné inicialmente, ¿esto es una función o no es una función? Sí. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿No? Ok. Próximo ejercicio. El costo de la uva se determina generalmente por su peso. ¿Está bien? Por lo tanto, el costo de un paquete de uvas es una función del peso o de su peso. Si se supone que las uvas cuestan $0.80, en otras palabras, 80 centavos por libra, el peso en libras sería la entrada y el costo sería la salida. ¿Está bien? So, en este caso, ¿quién es la variable independiente y la dependiente? ¿Quién es la independiente? El costo. Independiente. ¿La independiente cuál va a ser? Muchas cosas al mismo tiempo. El peso va a ser independiente. ¿Y la dependiente? El costo. ¿Sí? Ese costo va a cambiar dependiendo de cuánto yo le dé ese peso. ¿Sí? So, ¿cuál es el costo de 4 libras de uva? ¿Está bien? ¿Cómo lo hago, profesor? Lo siguiente, yo creo que así lo tienen en el libro. Los pongo como está en el libro. Primero pongo dos variables para el costo y para las libras, que sería el peso. ¿Sí? Sería, el costo va a ser 0.80 centavos. ¿Sí? 80 centavos por la libra. ¿Sí? Por una libra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Por una libra. Entonces, vamos aquí, costo por libras. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí?
Ok, en este caso, en el libro le ponen, déjame ver qué le ponen en el libro. El peso se lo están poniendo en el libro como W. ¿Está bien? El peso se lo están poniendo como W. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿estamos bien, chicos? ¿Sí? So, ese... A ver. Ok. El paquete de uvas se lo están poniendo como la P. P es una función de su peso. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿estamos bien? P, W es igual a ¿qué cosita? Pues mira, profe, va a ser... Dependiendo del costo, de cuántas libras yo tengo, perdón, en este caso me están diciendo, busca el costo de 4 libras de uva. Eso sería 0.80 o 80 centavos entre 1 libra multiplicado por las 4 libras que me están pidiendo. ¿Sí? Conversión de unidades, cuando lleguen a física, se van a acordar de mí. Cancela. Cancela las libras, ¿sí? ¿Y cuánto me da esto? ¿Cuánto? 0.80 por 4. 3.20, ¿sí? $3.20. ¿Está bien? Y entonces ese sería ¿qué cosita? ¿El costo de qué? De 4 libras de uva, ¿sí? Así que usted lo puede escribir de esta siguiente manera, chicos. Se lo pongo acá arriba. P de 4 libras va a ser igual a 3.20. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nos falta un minuto, ¿sí? En la sección pasada yo llegué hasta aquí. Hasta aquí. Estaba un poquito arrasado, ¿ok? Lo que yo le sugería a la otra sección, está bien, vamos a dejarlo